buenas tardes, noches, días. Nuestros nombres son Salomé Mejía Caro, Valentina Ramillo Galvis y mi persona Isabela Toral. Y el día de hoy vamos a hablar y vamos a como que dialogar sobre el texto de la psicología del ciclo vital. Bueno, para empezar con este tema, vamos a aclarar que la psicología del ciclo vital estudia los cambios y la estabilidad de las personas de una forma muy amplia, centrándose más que todo como en las etapas por las que atraviesan las personas y que es de manera secuencial. Para este video podcast, nos vamos a centrar en una pregunta. Y es que, bueno, como lo decía anteriormente, estábamos hablando de que la psicología del ciclo vital se centra como en etapas, por ejemplo, en la etapa prenatal, en que los bebés gatean, cuando ya son más grandecitos que empiezan a relacionarse con otras personas y muchas etapas que atraviesan como las personas. Entonces, la pregunta es si realmente estas etapas son de manera secuencial y ¿cómo lo explico? Y realmente tienen como que, o sea, las etapas sí o sí se ven o no. Ok, bueno, algo que a mí también me pareció muy importante y muy interesante, que también va como que ligado a eso, como que de las etapas de la vida de un ser humano, es como la parte ecológica, que básicamente significa que muchos factores como que influyen obviamente como en el desarrollo y como que en la crianza de un ser humano y como ciertos, como estos factores como factores sociopolíticos, un contexto determinado como que nos afectan y cómo afectan las etapas en las que nos desarrollamos y cuando ocurren, obviamente tienen como un efecto en cómo somos y en cómo nos desarrollamos y en nuestras personalidades. Y me pareció muy interesante porque lo podemos ver como que súper bien en la parte como por regiones. Nosotros en Latinoamérica, aunque somos de diferentes países, tenemos como una manera de ser muy parecida y la manera en que son nuestras abuelas son muy parecidas y nuestros papás también que vivieron como en un contexto similar, no es igual a como que a de un adolescente en su momento igual que nuestros papás en Europa o en Asia. Entonces esas cosas que como que nos afectan culturalmente, históricamente, económicamente también afectan muchísimo la manera en que uno se desarrolla y como que termina siendo y cómo va creciendo uno en la vida. Así que eso me pareció súper interesante. Referente como a lo que decía Salo, de que si todas las etapas son secuenciales, eso me parece como eh, curioso, porque o sea, uno creería que un bebé pasa, pues, siguiendo como el ejemplo, como que, bueno, primero gatea, después que empieza a caminar y así sucesivamente. Y hay muchas etapas en las cuales, no sé, quizás como por factores sociales, cosas como familiares, hay etapas que se saltan. Por ejemplo, un bebé no muchas veces pasa netamente a gatear primero, sino que pasa primero a caminar, o quizás primero hable y después gatea o camina. Sí, exacto, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y es que lo mismo opinaba yo, es que en esto nos ponen como en unas etapas, nos encasillan en unas etapas que no siempre se siguen. Y tiene razón Vale al decir que es como por cosas, como factores sociales que se ven en los barrios, en las casas. Entonces como que estas etapas no siempre se llevan. Yo siento que en el texto trataban como de mostrar estas etapas
pero nos da la opción de que realmente estas etapas no se siguen. Y sí, es como que muchas, o sea, en promedio usualmente son como unas etapas determinadas que usualmente uno sigue, pero hay muchos casos en que literalmente como que no se hace. Y podemos ver esto, por ejemplo, en muchas culturas las niñas desde muy temprana edad son como puestas a trabajar en la casa y todo eso, cuando en otras culturas eso no se ve. O sea, uno comienza como que a cuidar de la casa y incluso como que de los hijos, porque en muchos casos las hermanas y como que los hermanos mayores son los que están como que a cargo de los hermanos menores. Como esto como no se ve en todas las culturas y que algo que para nosotros es como que extraño y como que no tan común en nuestra cultura es como que muy predominante en otra. Y como muchas veces estas etapas se saltan, como uno piensa que ya cuando uno ya se haya graduado o cuando se haya casado es cuando uno ya comienza a cuidar de su casa y cuidar a sus hijos o lo que sea. Eso creo que eso es uno de los muchos ejemplos que hay como que de la diferencia en nuestras culturas y cómo no todo se sigue como que al pie de la letra y que no todos los humanos nos desarrollamos de la misma manera por diferentes factores. Me parecía como muy curioso del texto es ver como esas cosas. O sea, el texto decía que los cambios hoy en día son más que todo culturales que biológicos. Y uno como esos cambios que se presentan ahí en el texto es como el tema del envejecimiento. De ver cómo ya los jóvenes de hoy en día, más que todo como por cultura, por evolución, pues como manera de pensar de hoy en día, ya no hay jóvenes en algunos países que puedan reproducirse, por lo cual hay países en los cuales pagan porque los jóvenes vayan a tener hijos, vayan a vivir allá. Entonces me parece como algo curioso ver cómo ya hoy en día se piensa de esa manera, cuando antes donde se veía eran familias donde tenían 10, diría que hasta 15 hijos, y hoy en día eso es muy sorprendente. Sí, y bueno, ya para terminar, eso que dijo Vale es muy importante, como que el envejecimiento, y en el texto decía algo que la OMS como que decía que el envejecimiento es como algo fundamental en nuestras vidas y como que cada momento y cada segundo que pasamos estamos envejeciendo. Y sí, como ese envejecimiento se ha afectado por tantas cosas que pasaron como que a través de nuestras vidas, y igual que nuestras abuelas y nuestros papás y nuestros ancestros como que se vieron afectados de otras maneras diferentes por esos factores ya mencionados, los culturales, los sociales, los económicos, y cómo todo eso influye al desarrollo humano y cómo nuestra cultura es y cómo todo, cómo nuestras culturas son tan diferentes, así que sí. Y ya con eso yo creo que dimos la conclusión ahí de que no hay etapas, no nos encasillamos en etapas porque depende de muchos factores y contextos en los que vivimos. Y ya este es el final del video y ya, muchas gracias por vernos. Gracias.